estamos iniciando una nueva serie, ¿verdad? Y esto pues es motivo de alegría, motivo de regocijo, porque Dios sigue hablándonos, teniendo misericordia de nosotros y qué bueno. Pero a la vez yo pensaba que este año, no sé cómo usted ha sentido este año, pero yo siento que este año va como a toda velocidad, ¿verdad? De donde ya estamos en abril, parece que acaba de ser Navidad, ya Sara tiene como 5 meses de casada, ¿verdad? Yo no lo puedo creer, ¿verdad? Qué rápido, pero, pero así es, ¿verdad? Estos tiempos se han acelerado, creo yo, y y pues bueno, tenemos que seguir nosotros adelante, ¿verdad? Haciendo la voluntad de Dios. Y pensaba yo en esta serie, qué serie tan interesante, um, porque, bueno, esta serie yo le estoy llamando Bajo Ataque, ¿verdad? Bajo Ataque, porque creo que nosotros como pueblo de Dios, como creyentes, vivimos muchas veces como si todo fuera natural, todo fuera normal. Empezamos a normalizarlo todo y nos suceden cosas y nosotros decimos, sí, solo es parte de la vida, es cosas que suceden. Y se nos olvida que somos, que somos ese pueblo de Dios y que como tal estamos sometidos a una batalla espiritual, que estamos en una guerra, pero una guerra que realmente es invisible. Y ese es el nombre de la predicación de este día, la guerra invisible, porque imagínese usted por un momento que un soldado está en medio de una guerra, un soldado, casco, fusil en la mano, botas, uniforme camuflado, pero él no tiene ninguna protección. Él está sentado plácidamente por ahí porque no está consciente de que está en una guerra. Sin duda ese soldado está desprotegido y en cualquier momento podría sufrir un daño, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no está consciente de la guerra en la que está. Ahora, yo quiero decirle que nosotros como creyentes muchas veces estamos en esa misma circunstancia. Se nos olvidó ya que estamos en una guerra, se nos olvidó ya que hay un enemigo y que la Biblia lo declara y dice vuestro adversario, el diablo. Entonces, si la Biblia declara que tenemos un enemigo, un adversario, pues tenemos que entender que ese enemigo, que ese adversario está siempre pendiente de querer dañarnos, de querer matarnos, como dice Primera de Pedro 5:8, que lo leía hermana Susi el jueves, y decía que nuestro adversario, el diablo, alrededor anda, ¿verdad? Como león rugiente, buscando a quien devorar. Pero lo que estoy diciendo es que tenemos un adversario, y eso se nos olvida muchas veces, ¿verdad? Y pensamos entonces, me siento cargado, pero solo es estrés, ¿verdad? Tengo problemas familiares, pero esas son cosas que pasan. Y nos vamos a las estadísticas y decimos, sí, si hoy en día se divorcia no sé qué cantidad de personas y sucede no sé cuántas cosas. Entonces, y nos asaltan quizás y entonces lo vamos a normalizar y decimos, sí, pero ahora ¿a quién no lo asaltan? ¿Me entiende? Y empezamos nosotros a vivir de esa forma, normalizándolo todo. Cuando yo quiero decirle que no es normal. No es normal. Y sale de una y cae a otra. Y entonces hasta se agarran de Dios y dicen, cuando Dios da, da en junto. Mire qué comentario más ridículo. Y dice la gente, cuando Dios da, dan junto. Dice, porque le cayó una y le cayó otra y le cae otra y le viene otra. Y qué error tan terrible. Porque esa no es la voluntad de Dios para con nosotros. La voluntad de Dios para con nosotros, dice la Biblia, que es buena, agradable y perfecta.
Entonces, tenemos que entender que eso no es normal. ¿Y qué sucede entonces? Lo que sucede es que hay una batalla espiritual en la cual nosotros estamos, sea que nos guste o no, sea que estemos conscientes o no. Si usted es un creyente, usted está metido en la batalla. Ay, es que a mí mejor no me hable de esos temas porque se me levanta el diablo y yo mejor me estoy tranquilo ahí. No se equivoque. No se equivoque. Si usted es un hijo de Dios, sepa que el diablo va a querer destruirlo. El diablo va a querer envolverlo. El diablo va a querer mentirle, engañarle, usarle, va a querer todo de usted. Así que sepa que estamos bajo ataque. Y el enemigo no se va a quedar pasivo. No se va a quedar quieto. Pero a la vez hay una verdad gloriosa que no se nos tiene que olvidar. Y eso es que el Señor no nos dejó indefensos, no nos dejó solos. Nos dio autoridad, nos dio armas espirituales. Así que en esta serie nosotros vamos a abrir los ojos en el nombre de Jesús. Porque no podemos ganar una batalla de la cual no estamos conscientes. No podemos ganar una guerra que no sabemos que existe. Así que, primero vamos a ir a la Biblia, ¿verdad? Efesios capítulo número 6, verso 12. Efesios 6, 12. Dice la Biblia, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. La batalla, hermanos, nos dice Efesios, no es contra personas. Por eso es que muchas veces nos equivocamos, porque empezamos a agarrar represalia, empezamos a tener molestia contra las personas y no entendemos que lo que realmente sucede es un asunto espiritual. Identificamos mal al enemigo, nos equivocamos. No es con la esposa, no es con el hermano, con el tío, con el primo, no es con el vecino, no es con el jefe del trabajo, sino es contra fuerzas espirituales. Efesios 6:12 dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas. Eso son demonios. Esa es una estructura de maldad que la Biblia describe. Entonces nuestra lucha no es contra personas. No se pelee usted con las personas. Tiene que entender que la lucha es espiritual. Y Satanás busca dividir a las personas. Juan 10:10. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Y primera de Pedro 5:8, que dice, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Así que el diablo, dice la Biblia, anda como león rugiente buscando a quien devorar. ¿Y qué devora? Devora, hermanos, nuestra felicidad, devora nuestra paz, devora, hermanos, nuestras familias, devora nuestras iglesias, hermanos. Así es que es serio este asunto. Satanás busca meter división, apartar. Y Satanás usa las ofensas, usa los celos, usa los malentendidos, usa la división. Y nosotros tenemos la responsabilidad, hermanos, de reconocerle a él. La Biblia dice que es nuestro adversario y nosotros tenemos que reconocerlo. Debemos de discernir. El creyente tiene que aprender a discernir. Y 2 de Corintios 2:11 dice, para que Satanás no gane ventaja sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. El día jueves estuvo hablando hermana Sucia ahí en la transmisión acerca de
de las artimañas que el diablo utiliza, de la forma en la cual nos estaba enseñando cómo podemos reconocer al enemigo. Y eso es importante. Por eso es que Pablo dice aquí en Corintios, no ignoramos sus maquinaciones. Nosotros tenemos que tener el discernimiento espiritual para darnos cuenta que algo está sucediendo y no quedarnos como inocentes, hermano. No seamos ya tan inocentes. Tenemos un adversario, nos quiere ver mal, nos quiere dañar. Mire, hay circunstancias que nosotros tenemos que aprender a discernir, a reconocer. Es el diablo el que le está poniendo a usted eso enfrente. Hablaba hermana Susi, decía, pone tentación, por ejemplo. Tentación es cierto, pero hay circunstancias donde nosotros tenemos que reconocer que es una tentación y no caer en ella. Amén. Entonces, cuando discernimos ese origen espiritual de los ataques, entonces vamos a reaccionar nosotros de forma espiritual. Ya no reaccione usted de forma natural, porque la batalla no es natural, es espiritual, hermano. Y tenemos que ganarla espiritualmente. ¿Cómo se ganan las batallas espirituales? Uno, se ganan de rodillas, hermano. Se ganan con oración, se ganan con autoridad espiritual. No es un asunto natural. No lo va a ganar con su inteligencia. No lo va a ganar con su inteligencia, no lo va a ganar con su sabiduría, no lo va a ganar con su fuerza tampoco. Esta batalla espiritual la vamos a ganar, hermanos, espiritualmente, con oración, conociendo la palabra de Dios, con la lectura de la escritura. Así es como nosotros vamos a ganar esta batalla, con ayuno, ¿verdad? Usted sabe que el ayuno, hermano, fortalece nuestra sensibilidad espiritual, nos hace más sensibles al Espíritu Santo y no nos deja desviarnos. Pero lo que estamos diciendo entonces, uno, es que la batalla no es contra personas, es espiritual. Y existe un mundo espiritual que está activo. La Biblia revela que la realidad espiritual es tan real como la física. O es más, lo aclara y dice que lo espiritual es más real que lo material. Porque lo material, cuando nosotros muramos y nos vayamos de este planeta, se queda aquí. Pero lo espiritual va a durar por la eternidad, hermano. Así que lo espiritual resulta ser aún más real que lo material. Y existe un reino espiritual de maldad, según Efesios 6:12. Efesios 6:12 que leímos, que dice que nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas, contra huestes espirituales. Esos, hermanos, no es nada más que como decir los generales, los sargentos, los esclavos, iba a decir yo, los soldados, ¿verdad? Eso es una estructura, pero es una estructura de maldad, es un reino de maldad. Y Lucas 10:19 dice, aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Entonces la escritura menciona principados, potestades, gobernadores de las tinieblas, huestes, pero esto muestra esa organización espiritual de maldad. Pero a la vez nos certifica que nosotros tenemos la capacidad de vencer sobre todas esas huestes, sobre todos esos principados, sobre todas esas potestades. Y el reino de maldad influye en el pensamiento de este mundo, influye en los sistemas de este mundo. Por eso es que, mire, hermano, nosotros no tenemos que hacernos a este mundo, dice Romanos. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. El reino de maldad influye en los pensamientos de este mundo, y nosotros, hermanos, tenemos que vivir según los lineamientos de la palabra. Y yo pienso, por ejemplo, en este asunto de la famosa liberación femenina, ¿verdad? Yo quiero decirle que no me considero una persona machista. No soy un machista, pero tampoco soy un feminista, ¿no?
Porque qué cosa tan loca. A mí me parece que todas esas son cosas que este mundo ha ido metiendo y que es donde nosotros tenemos que aprender a tener el discernimiento y, por supuesto, también el balance correcto. Porque donde Dios dice que el hombre es la cabeza, no quiere decir que sea la cabeza mandona de la casa, ¿no? Eso no es lo que la Biblia dice. Y no debe de ser el ejemplo, debe de ser el que guíe a la familia Jesús. Pero para este mundo, entonces el concepto bíblico resulta ser un choque. Y nosotros ahí entendemos que estos sistemas que normalizan las cosas que no son correctas delante de Dios, por ejemplo, la convivencia hombre con hombre o mujer con mujer, esas son cosas perversas que la Biblia no aprueba, pero que se empiezan a normalizar y que lo vemos tan normal. Y a mí a veces empiezo a ver, por ejemplo, una película y de repente surge algo de eso y a mí me choca. Y prefiero quitar la película porque digo yo, en todo tienen que meter lo mismo, ¿eh? Y en todo aparece lo mismo, que dos mujeres y que su esposo y su esposa, ¿verdad? Son esposas y son las dos mujeres, o son esposos y son los dos hombres, y cómo así. Si dijo Dios, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, no a su hombre. Entonces si Dios lo dijo, entendemos que las corrientes de este mundo hoy van en contra de la voluntad de Dios y que estos sistemas están influenciados según el reino de Satanás. Amén. Entonces no nos tenemos nosotros que hacer de esa forma. Y los creyentes, hermanos, no están solos en la batalla. Dios también tiene actividad espiritual a favor de su pueblo. Segundo de Reyes 6:16 dice: y él le dijo, no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. ¿Recuerda usted este momento? Eliseo y su criado Giesi están en una ciudad. La ciudad está rodeada por los sirios. Sale el criado, mira la cantidad de guerreros enemigos y regresa con Eliseo y le dice: Padre, ¿qué haremos? Y entonces Eliseo ora y dice que sean abiertos sus ojos para que él pueda ver que son más los que están con nosotros, los que están a nuestro favor, que los que están en contra. Y el Señor le abre los ojos, el siervo puede ver que hay cantidad de carros de fuego y de carrozas de fuego, hermano, y él se da cuenta entonces que son más los que están con nosotros. Y yo creo igualmente que en este tiempo son más los que están con nosotros que los que están en el mundo. La Biblia nos lo afirma cuando dice que cuando Satanás fue expulsado del cielo, él llevó con él una tercera parte de los ángeles. Es decir, que hay 2/3 partes que quedaron con Dios, ¿verdad? Así es que son más los que están con nosotros que los que están en el mundo. ¿Lo creen? Estamos seguros de eso. Amén. Apláudale fuerte al Señor, Él es bueno. Y Hebreos 1:14, que dice: no son todos espíritus ministradores enviados para servicio de los que serán herederos de la salvación, que son ángeles ministradores. Y aunque el enemigo es real, hermano, Dios tiene más poder, Dios tiene más recursos para que nosotros podamos salir adelante de esta batalla. Aunque estamos bajo fuego, hermano, nosotros vamos a triunfar. ¿Lo cree? Ahora, lo importante es que usted no esté ignorante de esta realidad. El diablo va a querer destruirlo. Fíjese que recuerdo un día que, no me recuerdo qué había pasado, pero yo salí de la casa de Susi, todavía éramos novios entonces. Yo salí y de repente sentí como tristeza y me sentí triste y yo dije, qué triste, pero como de pronto, el Espíritu Santo, ¿verdad?, que actúa. Yo dije, ¿cómo que triste? ¿Y por qué estoy triste? Por nada. Así es que reprendo todo eso y me lo sacudí y me fui feliz a mi casa, hermano.
Pero lo que estoy diciendo es que nosotros tenemos que poner en práctica eso, tener el discernimiento en eso. Usted tiene una enfermedad y ¿por qué la tiene? Claro, yo no estoy diciendo que todo es espiritual, pero tampoco estoy diciendo que todo sea natural. Tenemos que aprender a discernir y tenemos que aprender a desatar el poder de Dios, a atar toda fuerza contraria, a desatar la bendición sobre nuestra vida. Amén. La ignorancia espiritual es peligrosa. Dice Oseas, mi pueblo fue destruido, Oseas 4:6, porque le faltó conocimiento. Muchos no reconocen ataques espirituales, no usan armas espirituales y entonces enfrentan batallas espirituales con recursos naturales. No es buena su expectativa. No va a triunfar usted en una batalla espiritual queriendo usar armas carnales. Satanás prefiere que usted crea que él no existe, hermano. Que usted diga, ay no, ese es un mito, qué bueno para él si usted cree así. Porque cuando usted es consciente de la batalla espiritual, entonces él empieza a temblar, porque ya le ve que usted se va a rodilla y que está buscando a Dios. Ya vi que usted toma la Biblia y que está empezando a lanzar la palabra y está empezando a tomar autoridad y empieza a declarar bendición y empieza a declarar salud y empieza a declarar prosperidad y él se ve en problemas. Entonces él prefiere que usted diga que él no existe. Y una de sus mayores estrategias es esa, es trabajar en oculto. Y recuerdo que Sara Lucrecia en una predicación que dio hace no mucho aquí decía, todo lo oculto no está bien, ¿verdad? Cuando uno tiene algo escondido, ¿por qué lo esconde? Porque no está bien. ¿Sabe qué hace Satanás? Se mete en oscuro, se mete en oculto y le empieza a hablar cosas y usted empieza a tener malos pensamientos, malas ideas, ideas que usted no tenía pero que de repente le surgieron. ¿Sabe que yo a esto le llamo la ley de la sustitución? Yo tengo un mal pensamiento y ¿qué hago? Tomo ese pensamiento y lo sustituyo por un pensamiento correcto de la palabra de Dios. Entonces, por ejemplo, el diablo viene y le dice a usted, no puedes lograrlo. Y entonces usted lo cambia por un pensamiento correcto de la palabra de Dios. Porque ¿qué dice la Biblia? Yo todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Verdad? Entonces aprendemos a utilizar la palabra en esta batalla espiritual. Segunda de Corintios 11:14, y no es maravilla porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. ¿Qué quiere él? Él le quiere engañar. Él quiere que usted piense que todo está bien cuando no lo está. Él quiere que usted crea que todo eso es natural cuando no lo es. Amén. Así que cada uno de nosotros como creyentes debemos de mantenernos alerta. Sed sobrios y velad, primera de Pedro, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo anda alrededor buscando a quien devorar. Tenemos que abrir los ojos. Ese es el primer paso para vencer, es reconocer que estamos en esta batalla, en esta guerra invisible, porque no se ve, hermano, no se ve. Usted de repente está malhumorado y no sabe por qué. ¿Quiere que le diga por qué? Estamos malhumorados, no sabemos por qué. Hermano, ahí tenemos que actuar con discernimiento. Usted está triste sin razón, actúe con discernimiento. Usted se siente como enfermo de pronto sin razón, actúe con autoridad y con discernimiento, hermano. No todo es natural, algunas cosas sí. Si usted se dio una gran comida en la noche y después tuvo un mal sueño, ay, el diablo me atacó. Ese no fue el diablo, hermano, esa fue la gran comida que usted se dio. Amén. Así es que hay cosas que son naturales, pero hay cosas que no. Como un mal pensamiento.
Un mal pensamiento, no diga usted que es natural. Ay, que tengo ganas de morirme. Perdone, pero ese pensamiento no es normal, no es natural, porque es lo que normalmente uno quiere. ¿Qué es lo que uno quiere? Quiere vivir, quiere llegar a viejito, quiere ver a sus nietos, a sus bisnietos. Eso es lo que uno quiere, ¿sí o no? Pero que de repente a usted se le atraviesa en su mente, ay, me quiero morir. Está raro, ¿no? Entonces tomemos autoridad y cancelemos eso que no viene de Dios. Dice amén. Dice amén. De eso se trata. De aprender a discernir cuando algo es de Dios y cuando algo no es de Dios. Efesios 1:18 dice, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Dios quiere abrir nuestros ojos espirituales. Así como fueron abiertos los de aquel siervo de Eliseo, Dios quiere abrir nuestros ojos y que nosotros aprendamos a no darlo todo por natural, todo por normal. Me está yendo mal, pero hay temporadas así. Sí, pero no, hermano. Está bien, hay temporadas así, pero levantémonos en el nombre de Jesús. Pero tomemos autoridad en el nombre de Jesús. Amén. Así que tenemos que aprender a responder espiritualmente a las cosas espirituales. Hay cosas naturales, sí, pero hay cosas espirituales. Y vamos a tomar autoridad en el nombre de Jesús y vamos a quitar todo eso de en medio. Romanos 12:21 dice, no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Hermano, usted no puede darse por vencido, sino tiene que vencer con el bien al mal. Tome la palabra, tome autoridad y levántese en el nombre de Jesús. Dice amén. Y por último, digo, preparémonos para esa batalla. Si sabemos que hay una batalla espiritual, entonces, hermanos, preparémonos, busquemos a Dios de verdad. Tomemos autoridad sobre las cosas que están sucediendo. ¿Sabe que yo veo como Susi y todo el grupo de ayuno, hermanos, ellas se levantan a orar con autoridad y lo hacen el martes y lo hacemos el sábado en la madrugada, hermano, y ellas lo hacen en cualquier momento. Creo que eso es bastante admirable. En estos días había una circunstancia ahí que necesitaba oración y yo miraba que de repente, creo que fue hermana Iris que a una hora así como las 11 de la noche puso ahí una necesidad de oración. Y digo yo, bueno, está bien porque estamos en la conciencia de que hay una necesidad espiritual por la cual nosotros tenemos que interceder, sobre la cual tenemos que tomar autoridad. Y eso es lo que vamos a hacer en esta serie. Aunque la guerra espiritual es invisible, pero sus efectos son visibles, tanto para lo bueno como para lo malo. Si nosotros no nos levantamos, hermano, va a ser visible en nuestra vida, va a ser visible en nuestra salud, va a ser visible en nuestra familia para mal. Pero si nosotros tomamos autoridad, entonces vamos a ver la bendición de Dios, vamos a ver las manos de Dios. Las fuerzas del mal van a tener que huir. Y los creyentes, hermanos, podemos vivir en victoria. No tenemos por qué vivir mal. Podemos vivir en victoria. Romanos 8:37 dice, antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. El mayor peligro para usted y para mí como creyentes no es el enemigo, hermano. No es el enemigo, porque el enemigo está derrotado. Lo peligroso para usted y para mí es que como creyentes no reconozcamos que estamos en una batalla. Es tiempo de que esta iglesia se levante, hermano. Se levante con autoridad y rompa toda fuerza de Satanás. Hemos orado, mire, por quizás 2 o 3 años en las madrugadas de los sábados. Y hemos tomado autoridad y hemos dicho que esta molestia, que este diablo
hermano, no tiene arte ni parte en esta iglesia, que es la iglesia del Señor.